Panoramia presenta Mood PDT. Síguenos y suscríbete. Hoy, Instituto Profesional IPE Chile. Voy a presentar, mi nombre es Jorge Rivas, soy docente del IPE Chile y dicto este ramo y otros ramos más que están relacionados en el área de administración, contabilidad, auditoría. Entonces, yo hice una pequeña presentación para que conozcan primero en qué consiste este ramo, cómo este ramo se enlaza de alguna forma su programa con el software, ¿ya? Cómo conectamos, podríamos decir, lo teórico a lo práctico. Y ir comentándole en qué consiste el software, las virtudes que tiene y cómo ha sido de alguna forma el manejo de los alumnos como usuarios. ¿Ya? De alguna forma darle la retroalimentación de los mismos alumnos de este ramo. Entonces les voy a compartir mi presentación. Bueno, este ramo, software de gestión contable, se dicta ya no el primer año, cuando ingresan los alumnos. Este ramo se dicta tanto para la carrera de contabilidad general como para auditoría. Ya se dicta en el segundo año. Obviamente, la idea es que los alumnos que ingresen ya hayan manejado los conceptos básicos contables, ¿ya? En los ramos del primer año, que tengan, como podríamos decir, la base, la teoría, los conceptos. Entonces, está instalado dentro de la malla, de manera de que los alumnos, todo lo que ya vieron en términos teóricos, podríamos decir, lo puedan ver ya de una manera más práctica y más real, ¿ya? Dentro del programa, el objetivo principal de esta asignatura, que es un ramo práctico principalmente, ¿ya? Permite ver que el estudiante puede aprender el funcionamiento administrativo contable, ¿ya? De un sistema, es decir, ver cómo funciona la empresa, pero como un todo, ¿ya? ¿Qué implica eso? Ver todas las funciones de la empresa, desde que yo compro, por lo tanto, si yo quiero comprar de alguna forma, el software me va a exigir ciertos parámetros. Entonces, por ejemplo, el software me pide que yo tenga que crear proveedores, ¿ya? O sea, el software, para que funcione, tiene que ser alimentado, ¿ya? Entonces, dentro del mismo ramo, nosotros tenemos como tres instancias. La primera instancia es como la creación, ¿ya? Uno tiene que crear, podríamos decir, la base, ¿ya? Para poder trabajar. Entonces ahí, obviamente, uno que tiene que ver, para que pueda funcionar el software, tenemos que crear proveedores, tenemos que crear artículos, tenemos que crear clientes, ¿ya? O sea, la primera etapa es creación. Ahora, pensemos que este es un software, más adelante lo voy a explicar, pero este es un software real que se vende a las empresas, ¿ya? Nosotros lo estamos ocupando para fines educativos, pero es un software real que se ofrece y que las empresas lo compran y que las empresas lo utilizan, ¿ya? No es que sea un software de laboratorio solamente para fines educacionales, ¿ya? En el fondo es el mismo software que compran las empresas, pero que nosotros lo ocupamos para fines educativos, ¿ya? En la institución. Entonces, uno en la primera etapa va creando, tiene que crear los proveedores, crear clientes, crear artículos. Obviamente esos son parámetros, ¿ya? Tiene que crear, por ejemplo, el personal, las personas que trabajan en la empresa, de manera de que en la primera etapa uno crea, ¿ya? Crea los parámetros de la empresa, ¿ya? Generalmente todos estos software vienen con la configuración abierta, que quiere decir que uno le va agregando las cosas de acuerdo al tipo de empresa, ¿ya? Ahora, este software va a estar orientado principalmente que el alumno sea una empresa, ¿ya?
cada alumno va a ser una empresa, por lo tanto cada alumno va a manejar su empresa y va a trabajar como empresa y va a desarrollar las actividades como que fuera su empresa, ¿ya? Por lo tanto cada alumno tiene que aprender los procedimientos que corresponden. Como decíamos, en la primera etapa es la creación. Yo creo todo, creo las tablas, creo los locales, creo las bodegas, todo eso me lo permite el software, que de alguna forma viene. El software generalmente viene con algo ya instalado, pero es lo básico, ¿ya? Lo básico. Supongamos en el caso de impuestos internos trae las tablas ya del IVA, los porcentajes, lo legal podríamos decir. Ya trae el software la parte legal, de cálculo podríamos decir. Pero uno tiene que alimentarlo con lo propio de cada empresa, ¿ya? Entonces, resumiendo, este ramo de gestión contable, que su objetivo es que los alumnos en manera real vean cómo podría funcionar una empresa en todos sus procesos. Obviamente que eso va ligado con la parte contable, ¿no es cierto? Porque cada proceso de alguna forma está ligado, todo el manejo de la información que uno, o todos los hechos económicos que desarrolla, de alguna forma tienen que ser alimentados en forma contable, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo, de que el alumno pueda ver todo el proceso, como el funcionamiento de una empresa, de todas sus actividades. Ahora, ¿por qué se llama estos software? Nosotros trabajamos con el software ERP, ¿ya? Software ERP, que es la sigla en inglés, ¿ya? Hay diferentes tipos de software, ¿ya? Hay software que están orientados a las ventas. Este software, de alguna forma, la sigla en inglés significa planificación de recursos empresariales, ¿ya? Eso es lo que la sigla ERP, ¿ya? Nosotros vamos a trabajar con un software ERP que, como decíamos, la sigla es planificación en inglés de recursos empresariales, ¿ya? ¿Qué implica eso del software ERP? Que incluye toda la área de la empresa, ¿sí? Eso es el concepto, que es como un manejo como de un sistema, que incluye, por ejemplo, el área de ventas, las compras, la contabilidad, finanzas, inventario. O sea, uno puede manejar toda la área de la empresa con este software. Ahora, obviamente, no significa que toda la empresa maneje, todas las personas manejen toda la área. El mismo software va dando autorizaciones y cada persona puede tener acceso determinado. Por ejemplo, una persona puede manejar solamente el área venta. Otra persona va a tener acceso solamente a manejar el área contable. O sea, el mismo administrador de software va dando como las autorizaciones. ¿Qué rol puede ocupar? ¿Ya? Ahora, obviamente, por ejemplo, en el caso de la contabilidad es transversal. La contabilidad abarca toda la área, ¿ya? Porque el que está comprando, obviamente, si va a comprar, tiene que comprar, ¿no es cierto?, ¿con qué? Con factura, ¿cierto? Si va a comprar con factura, esa información tiene que ingresar a la contabilidad. Entonces, para comprar con factura, obviamente que tengo que tener los proveedores creados ya, de alguna forma. El software me pide que tengo que tener creados los proveedores, ¿ya? Después yo tengo que de alguna forma manejar mi stock, mi inventario. Entonces tengo que crear los artículos en el software. El software también permite para las empresas que trabajen, por ejemplo, con código de barra, ¿ya? Está la opción, por ejemplo, las empresas que pueden trabajar para el tema de los artículos, con el tema del código de barra. Entonces, el concepto de ERP es un concepto más global, ¿ya? Global en el sentido de que abarca todas las áreas, pero eso no significa que todas las personas trabajen en todas las áreas, sino que el manejo administrativo de la información va a ser completo, ¿ya? Antiguamente existían los software modulares. ¿Qué significaba? Que uno iba comprando solamente el módulo. Por ejemplo, yo compraba a lo mejor el módulo solamente de contabilidad, ¿no es cierto? Entonces yo manejaba solamente la parte contable en el software, ¿ya? Si quería otra cosa, por ejemplo, si quería manejar el activo fijo, tenía que comprar el software de activo fijo. Si quería facturar,
tenía que comprar el software de facturación. O sea, en el fondo, antiguamente los software eran modulares. Si quería vender, tenía que tener el software de venta. Si quería manejar recursos humanos, tenía que, entonces, en el fondo, cada empresa iba comprando como por parte. ¿Ya? En cambio, aquí el software ERP, uno de alguna forma, ya trae todas las opciones. Obviamente las opciones básicas. Si alguien quiere algo más específico, obviamente eso es adicional. Pero los software, en este caso, el software que manejamos nosotros, trae las opciones básicas. ¿Ya? Comprar, vender, facturar, la contabilidad, la parte financiera, recursos humanos. Bueno, de ahí nos vamos a ir viendo de alguna forma, ¿no? Ahora, ¿qué ventaja tiene este software comparado con los antiguos sistemas? Que es un sistema 100% web, no requiere instalación, ¿ya? O sea, los usuarios se conectan como estamos conectados ahora, online, ¿ya? Antiguamente había que tener el software instalado físicamente en el computador de la institución o de la empresa y ahí operarlo. O sea, tenía que tenerlo en un servidor, ¿ya? Entonces, el único requisito, obviamente, para este tipo de software es tener internet, tener una conexión de internet, ¿ya? Entonces, al tener una conexión de internet, todo funciona a través de esa conexión. Uno ingresa a la página del software y después, una vez que ingresa con sus claves, ingresa a su empresa, ¿ya? No requiere licencias tampoco, que uno de alguna forma, este software se vende, pero se vende por determinado tiempo y la persona se conecta nomás. No es necesario de comprar una licencia para utilizarlo, ¿ya? El otro tema de que el almacenamiento, todo lo que se trabaja va a una nube que se conoce, que en el fondo la nube, que lo que es una nube es como un disco virtual. La información no está en el computador de la empresa, ¿ya? Toda la información está almacenada, podríamos decir, en la nube, en un disco virtual, ¿ya? Ahora, esos discos virtuales son generalmente, esos servidores son internacionales. Yo no sé si saben más o menos a nivel internacional, los grandes discos virtuales están en Estados Unidos, principalmente en China, ¿ya? La información virtual. Entonces, la empresa no tiene su información. La información toda se queda almacenado en esta nube. Entonces la empresa, todas las transacciones, todo lo que va a estar haciendo de forma diaria, cotidianamente, se va grabando. Y obviamente esa grabación después queda guardada. Ahora, obviamente tiene una ventaja. ¿Cuál sería la ventaja? Que uno se puede conectar en cualquier momento, en cualquier horario, en cualquier parte del mundo, ¿ya? Por ejemplo, usted, profesor, puede estar acá en Chile, y de repente le toca un viaje y está de vacaciones y de repente se conectan en otro país y puede ingresar a su cuenta y ver cómo está su clase, ¿ya? O sea, eso da la libertad del software de que uno se puede conectar en cualquier parte del mundo. O sea, el único requisito es tener la conexión de internet. Y bueno, y obviamente tener un buen sistema de conexión, porque obviamente si la conexión no es muy buena en la empresa, lo más probable es que después el sistema se cae, ¿ya? Si no estoy con internet no puedo ingresar al software y no puedo ingresar la información, ¿ya? Entonces, claro, aquí de alguna forma tiene una ventaja. La ventaja es que yo me puedo conectar en cualquier parte, pero la desventaja es que también dependo de la conexión a internet. O sea, aquí el requisito en el caso de la empresa, porque este software está orientado a la empresa, es que tengan una buena conexión, un buen proveedor de internet, ¿ya? Bueno, los proveedores de internet venden planes especiales para empresas, ¿ya? Que de alguna forma les facilita de que no van a tener problemas. Ahora existe la fibra óptica y generalmente son cuentas especiales para empresas. Entonces, esa es otra de las ventajas. Ahora, la información, ¿por qué es importante? La información en tiempo real.
¿Por qué? Porque uno, si se ingresa al software y lo va alimentando, después tiene la información inmediatamente. No tengo que hacer a lo mejor algún proceso o reproceso, ¿ya? Generalmente la información está ingresada. ¿Sí? Toda la área de la empresa están administradas en un solo lugar. ¿Sí? Lo otro, el equipo puede trabajar en forma colaborativamente desde cualquier lugar y de cualquier dispositivo. Como esto es internet, yo me puedo conectar desde el computador, me puedo conectar del celular, me puedo conectar por una tablet, ¿ya? O sea, uno puede conectarse remotamente con cualquier dispositivo. O sea, el único requisito, podríamos decir, es que tengan internet, la conexión. Bueno, nosotros en el caso del IP Chile, trabajamos con esta empresa de software que se llama De Fontana, ¿ya? Que es una empresa orientada principalmente a las microempresas y a las pymes, con su software. Ya llevamos varios años trabajando con esta empresa y en general hemos tenido buenos resultados, no hemos tenido problemas. Antiguamente el ramo se trabajaba en laboratorio físico, donde el software estaba instalado físicamente en un servidor. Obviamente que eso tenía limitantes, porque obviamente para poder hacer las clases había que estar solamente en ese laboratorio, porque en ese laboratorio estaba instalado el software, ¿ya? En este caso, nosotros trabajamos con esta empresa que de Fontana, no sé si la han escuchado. Bueno, hay muchos software, hay muchos proveedores de software ERP. En el caso nosotros trabajamos con software de Fontana, como decíamos. Y bueno, en el caso de este software, que es un software educativo, nosotros lo usamos para fines educativos, pero obviamente que es un software comercial que se vende a la empresa, y obviamente va a depender del tamaño de las empresas sus requerimientos. A lo mejor algunos necesitan más información que otras, entonces la empresa ofrece diferentes planes y a diferentes precios. Ahora, pensemos que este software principalmente está orientado a las pymes, a las microempresas, ¿ya? ¿Por qué? Porque generalmente las grandes empresas, ellos tienen equipo y tienen departamentos de informática donde generalmente ellos desarrollan a veces su propio software de acuerdo a sus requerimientos, ¿ya? En cambio, una microempresa, una pyme no tiene un departamento de informática. Entonces, de alguna forma, este software le facilita el funcionamiento a estas empresas que son más chiquititas. Entonces tienen un acceso a mayor tecnología, tienen un acceso a mayor información. Ahora, ¿cómo funciona? Yo les voy a explicar más o menos cómo funciona este software acá en IP Chile. Bueno, cada alumno del curso, una vez que toman el curso, la empresa a nosotros nos manda las claves, ¿ya? Donde cada curso es una empresa y después se subdivide, podríamos decir, en empresas individuales, donde cada alumno en el fondo va a ser una empresa, ¿ya? Entonces se le asigna a cada alumno, cada alumno sabe su empresa y va a tener un nivel de usuario y va a tener una contraseña. Así ingresa. O sea, el alumno ingresa a la plataforma, a la página a la empresa del software, y sabiendo ya su número de clientes, es decir, su empresa, su nivel de usuario y su contraseña, ingresa a la plataforma. Por lo tanto, cada alumno es una empresa. Mirado desde el punto de vista, cada uno va a tener una cuenta y va a trabajar como que fuera una empresa. El profesor, en mi caso, yo soy el administrador del software. Entonces, en el fondo, yo puedo ingresar y puedo ver a todos los alumnos, ¿ya?
veo lo que pueden hacer, yo les puedo ver lo que ellos realizan, lo que no realizan, yo puedo bloquear cuentas, no los puedo desbloquear, por ejemplo, para fines educativos, por ejemplo, si los alumnos hacen una prueba, porque principalmente aquí este software es bastante amigable. Entonces uno principalmente lo que realiza es un procedimiento. Entonces después uno como profesor evalúa, entra a cada empresa y revisa online. Incluso uno puede revisar las pruebas directamente con los alumnos para ver cuáles fueron los errores, los procedimientos. Uno puede bloquear también, puede bloquear las cuentas de manera, por ejemplo, si yo fijo una evaluación, los alumnos hacen un procedimiento y después yo bloqueo las cuentas de manera que ellos no puedan ingresar información después de tiempo. Y después yo reviso como profesor y después les libero y los desbloqueo para que ingresen nuevamente a sus cuentas, ¿ya? Les cuento esto más o menos las facilidades en términos educativos, ¿ya? Porque si miramos en un software empresarial, ¿ya?, que se vende a la empresa, pero nosotros obviamente lo ocupamos para fines educativos, y para fines educativos obviamente que nos interesa que el alumno aprenda y aplique. Entonces de alguna forma vea los procedimientos y desarrolle. Ahora, es un software bastante amigable, ¿ya? Bastante amigable, no es engorroso, es fácil de llevar y fácil de entender. Ahora, como yo les comentaba anteriormente, dentro de las etapas que utilizan los alumnos, en una primera etapa dentro del software, ellos se dedican a crear, ¿ya? Una vez que crean, después viene la segunda etapa donde ya aplican, hacen los procedimientos. Por ejemplo, hacer una orden de compra, ¿ya? Comprar, vender, ¿ya? Hacer una liquidación de sueldo, ¿ya? Todo eso ya. Y la tercera etapa, que la primera es la creación, la segunda es ya cuando viene la aplicación, y la tercera es la generación de informes. Una vez que yo he hecho cosas, el software me permite un montón de informes, dependiendo de cada área. Informes de venta, informes contables, comprobantes contables, los libros. Entonces, todo eso, el software me da la opción de verlos de forma virtual o también de imprimirlos. Entonces, eso es más o menos en términos de presentación. Bueno, aquí tengo, por ejemplo, una pantalla donde, por ejemplo, aquí estoy dentro del software. Los alumnos ingresan, obviamente, esta es como la pantalla principal cuando ingresan los alumnos, ¿ya? Yo como administrador, por ejemplo, a mí me aparecen, cada alumno es una empresa. Entonces aquí yo tengo, por ejemplo, estos son mis alumnos de esta sección, ¿ya? Cada alumno ingresa con su root, ¿ya? Y tiene asignado, no sé si se visualiza bien ahí, sale root, el nombre del alumno, y sale, por ejemplo, al lado IP Chile, es el número de empresa, ¿ya? Con lo que ellos van a trabajar, están trabajando en la empresa 18 y ahí cada uno tiene un número. Uno va a ser la empresa 1, la empresa 2, la empresa 3, la 4, ya, dependiendo, ¿ya? Entonces, cada alumno trabaja en forma individual, ¿sí? Y si se fijan ahí, todas las cuentas están bloqueadas. El profesor, de alguna forma, en mi caso, yo soy el administrador. Por lo tanto, puedo bloquearlo y desbloquearlo. Y yo puedo ingresar a cualquier cuenta para ver qué es lo que está haciendo de alguna forma el alumno. Y cuando revisamos, por ejemplo, las pruebas, los procedimientos, lo revisamos en forma conjunta. Yo ingreso a la cuenta, a la empresa del alumno, y le voy viendo los procedimientos, si los realizó o no los realizó, y conjuntamente con el alumno. O sea, el alumno está online. La virtualidad no ha hecho hacer cambios, porque obviamente este software, cuando teníamos las clases presenciales, obviamente para poder desarrollarlo era el laboratorio. Nosotros en el IP tenemos hartos laboratorios, y las clases de software iban al laboratorio donde teníamos las conexiones. Obviamente ahora en pandemia, los alumnos se han tenido que conectar de manera virtual. Ahora, de alguna forma es una ventaja porque obviamente, como decíamos, este software, el único requisito es tener conexión a internet. Entonces, obviamente algunos alumnos se conectan, por ejemplo, se conectan desde su computador. Los alumnos vespertinos a veces tienen problemas y no han llegado a su casa y vienen conectados por el celular. ¿Se fijan? Entonces,
de alguna forma el software, al ser vía web, facilita de alguna forma de que la conexión del alumno, ¿ya? Entonces aquí quedan, de alguna forma, cada alumno ingresa en este ramo y queda registrado como que fuera una empresa, ¿ya? Y yo no sé si se ve aquí arribita un poco el menú, los principales módulos que tenemos nosotros, que trabajamos, que el software nos permite. Nosotros trabajamos a nivel básico los principales procesos, ¿ya? Por ejemplo, tiene el módulo de ventas, el software. Ahí tiene el módulo de venta. En el módulo de venta uno puede, ahí crea de alguna forma los clientes. Puede hacer listas de precios. Tiene una infinidad de opciones donde uno puede trabajar la parte de venta. En la parte de compra igual, aquí uno crea los proveedores, puede ver los artículos, por ejemplo, los puede ver en cualquier módulo, ¿ya? En venta yo creo, por ejemplo, a los vendedores, creo los locales de venta, creo a los clientes, veo las condiciones de crédito, ¿ya? En el módulo de compra, por ejemplo, yo puedo crear, tengo que crear a mis proveedores, creo la forma que yo puedo emitir compras directas o trabajar con órdenes de compra. En el módulo inventario, ya principalmente se maneja todo lo que es artículos, creación de artículos. En cada artículo uno va a tener fichas. Por ejemplo, en los 3 módulos primero uno crea fichas. En la primera etapa del ramo, los alumnos tienen que crear fichas, es decir, alimentar el software. Por ejemplo, crear clientes, crear proveedores, crear los artículos. Y los artículos aquí uno los codifica. En el caso de la parte de inventario uno los tiene que codificar, ¿ya? Adicionalmente después vamos a ingresar al software para que de alguna forma vayan viendo. Tenemos tesorería, ¿ya? Nómina, recursos humanos, contabilidad, y obviamente contabilidad. Contabilidad de alguna forma es transversal, se alimenta de todos los otros módulos. Gestión, bueno, y ahí está el módulo de configuración, donde uno tiene que configurar las diferentes actividades. Ya, si yo quiero crear tablas, entro en el modo de configuración y ahí me permite crear usuarios, clientes, rubros, todo lo que corresponde. Obviamente el software ya viene con lo legal. Todo lo legal, por ejemplo, todo el cálculo de impuestos ya viene para el tema del IVA, toda la normativa legal, el software ya lo trae. Por ejemplo, para costear, el sistema de costeo del inventario, ¿ya? El software trabaja con no sé si los alumnos, para valorizar el inventario tenemos el método FIFO, el LIFO, el precio medio ponderado, ¿ya? El software ya viene con el precio medio ponderado, ¿ya? Entonces, viene de alguna forma con todo lo básico, lo legal, ¿ya? Bueno, yo ahora voy a tratar voy a mostrar la página y voy a ingresar al software para que veamos a ver si podemos hacer un pequeño tour al interior del software. Entonces, por ejemplo, aquí uno ingresa a la página, esta es la página de la empresa de Fontana. Bueno, ahí explica las características, el software, información, los diferentes productos, ¿ya? Los diferentes planes, ¿ya? Aquí tenemos, obviamente, la empresa no tiene solamente el software RP, también tiene otros productos, ¿ya? Y bueno, aquí salen los diferentes software, tienen diferentes versiones, como les decíamos, dependiendo. El software básico es el Génesis, que se llama RP, que es para las pymes, que tiene cotizaciones, factura electrónica, contabilidad, tesorería, inventario, sueldo, flujo de caja. Y después va avanzando. Bueno, ahí están los precios que le cobran a la empresa, obviamente.
ellos cobran una tarifa mensual. ¿Sí? Pero nosotros obviamente para ingresar, yo voy a ingresar, ¿sí?, al software. Y aquí está la parte educativa. Este software lo ocupa muchas instituciones, ¿ya? Bueno, aquí yo voy a ingresar al IPE Chile. Yo voy a ingresar como administrador. Pero aquí también es la misma forma de entrar los alumnos cuando entran de la misma forma. El alumno entra a su empresa, ya se le asigna una empresa, y después ellos entran con su usuario, con su root y después con una contraseña. El usuario es su root y después entran con una contraseña, ¿ya? Ahí yo ingresé. De esta misma forma ingresan los alumnos, ¿ya? Y aquí está entramos al software. Esto es lo mismo que veo yo, lo ven los alumnos. Entonces ahí tenemos los diferentes módulos. Decíamos que tenía módulo de venta, módulo de compra, módulo de inventario, tesorería, contabilidad. Yo como administrador, aquí yo manejo las cuentas. Por ejemplo, aquí yo administro los usuarios como profesor. Y aquí tengo mi alumno, por ejemplo. Este es un curso chiquitito, por ejemplo. Y aquí tengo mi alumno, cada uno tiene su root, tiene asignada una empresa. Si se fijan, yo cuando ingresé entré a la empresa 18. Pero dentro de la empresa 18, cada uno tiene su empresa. Cada uno tiene su número. Por ejemplo, Burgos es la empresa 1, González la empresa 2, y así. Cada uno tiene un... En este momento ellos están bloqueados, que significa que ellos ya no pueden ingresar. Ahora, ¿por qué están bloqueados? Porque todavía este software, bueno, este ramo lo estamos, ¿cómo se llama?, aplicando ahora, este semestre. ¿Ya? Es real. Entonces, obviamente, ellos terminaron su evaluación y obviamente yo revisé su evaluación y obviamente están bloqueados para que no puedan ingresar y hacer modificaciones a lo que ya hicieron. Obviamente para poderlo evaluar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo puedo ingresar a cualquier empresa. Vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, vamos a mostrar a la empresa 2 de un alumno. ¿Qué es lo que ha hecho el alumno? Entonces, por ejemplo, me voy a inventario, por ejemplo. Si me veo el módulo de inventario, cada módulo tiene un submenú. Entonces, por ejemplo, aquí me sale artículos, listado de documentos, corrección monetaria, cierre, informe. Si se fijan, aquí me aparecen los comprobantes contables. ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Ya? El alumno ha ingresado mercadería, ¿ya? Se compró mercadería. Y el alumno que hizo, ingresó la mercadería a la empresa. ¿Cómo la ingresó? Con un comprobante contable, ¿ya? Entonces, aquí estas partes de entrada en el fondo es cómo ingresó la información, ¿ya? Si yo pongo artículos, previamente el alumno tiene que haber creado los códigos de los artículos. Entonces, por ejemplo, todos estos artículos los creó el alumno, ¿ya? Se fijan aquí, al principio creó bebidas, detergentes, diferentes variedades de artículos, ropa deportiva. Ahora, el software trabaja con código, o sea, para crear los artículos, la empresa tiene que definir con cuántos códigos va a trabajar. Generalmente uno trabaja con 10 códigos. Los 2 primeros son la familia, los 13 seguidos son la subfamilia y los 5 últimos los artículos, ¿ya? Ahora, esto que está acá, uno lo estamos viendo, pero ellos lo tuvieron que crear, ¿ya? ¿Cómo se crea? Haciendo una ficha, ¿ya? Entonces aquí, por ejemplo, los alumnos tienen que crear su artículo. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está la ficha de los artículos. Entonces ellos tienen que crear su artículo,
ponerle el código, la descripción del artículo, poner si va a tener un stock mínimo, un stock máximo, la unidad. Todo eso lo crea el alumno. Él tiene que crear artículos. Como decíamos, la primera etapa es de creación. Yo tengo que crear los artículos, si no, no puedo comprar, no puedo vender. ¿Ya? Esto es lo básico. En compra, por ejemplo, en el módulo de compra, bueno, y después me genera un montón de informes. Una vez que yo tengo la información, puedo tener un montón de informes de inventario, reposición, lote, stock, me genera. Eso es como les comentaba. Primero yo ingreso datos, después los proceso y después genero los informes. ¿Ya? Eso en el módulo de inventario. Por ejemplo, en el módulo de compras, yo tengo que primero haber creado los proveedores. Entonces, por ejemplo, vamos a ver qué ha creado este alumno. Pincho proveedores. Tiene que haber creado proveedores, porque para poder comprar y vender tiene que haber creado proveedores. Entonces aquí están los proveedores. Están, si se fijan, los proveedores obviamente se trabajan con el root de la empresa. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, yo pincho cualquier, por ejemplo, sociedad comercial admin. Pincho ahí. Pongo editar y ahí me muestran la ficha. Esto lo creó el alumno. Tuvo que crear el proveedor. ¿Quién me piden el código, el root, el nombre, el rubro, a qué rubro pertenece? Si yo pincho aquí en el rubro, me aparecen todos el software ya trae una tabla con bastantes rubros. Si se fijan aquí al ladito aparecen varios rubros. Y si el rubro no estuviera, uno podría crear rubros. ¿Ya? Después me da el contacto, quién va a ser el contacto en la empresa, mi proveedor. Y aquí los datos de compra. Estos son unas tablas que hay que crear. ¿Qué documento? ¿Con qué documento estoy comprando? ¿Con factura de compra? ¿Es una factura de activo fijo? ¿Es una factura de una compra exenta? ¿Si es una nota crédito? ¿Es una nota débito? ¿Qué tipo de proveedor? Si son proveedores nacionales, extranjeros. Condición de pago. Aquí uno crea diferentes condiciones de pago. Todas estas son tablas que se pueden ser modificadas. Las condiciones de pago, ¿con qué tipo de condición voy a trabajar con el proveedor? Local. Puedo crear locales. Por ejemplo, este alumno ha creado local Santiago Centro, Providencia, Las Condes, Los Bravos. ¿Ya? ¿Se fijan? Todo esto lo crea el alumno. Esto viene en blanco. Entonces tiene que crear esto. Y en ventas uno tiene que crear los clientes. Lo mismo, así como creo proveedores, puedo crear clientes. Lo mismo, solo que aquí hay información distinta. Por ejemplo, si yo veo aquí la ficha de clientes, ¿ya? Los datos generales de la empresa, todo esto se crea. Bueno, y aquí también, de aquí yo puedo crear vendedores. Puedo tener listas de precios, definir los locales, también las condiciones de pago. El software me da la opción si quiero trabajar con DICOM o no. Al cliente, por ejemplo, yo puedo poner requisitos que no estén en DICOM. ¿Ya? Maneja esa opción de DICOM. ¿Ya? Y, por ejemplo, puedo crear listas de precios. Puedo trabajar con la lista de precios para mandársela a mi cliente. ¿Ya? Se crea. Entonces ahí me genera la opción de que yo de alguna forma podría tener listas de precios de los productos. Por ejemplo, aquí tiene creada una lista y por ejemplo aquí los mismos productos que tenía creado, él después le puso precio. ¿Por qué? Porque si yo quiero vender, obviamente tengo que fijarle un precio. Y aquí aparece, por ejemplo, los artículos y aparece con los precios. ¿Ya? Y aquí, bueno, como decíamos, la primera etapa crear. Y después tienen que hacer procesos. Por ejemplo, comprar. Por ejemplo, nosotros compramos a través de órdenes de compra. Veamos una orden de compra. ¿Qué órdenes de compra ha hecho este alumno? Por ejemplo, aquí el 3 de julio hizo una orden de compra. Este era una evaluación, era una prueba. ¿Ya? Yo quiero ver la orden de compra, si la hizo bien o no.
Entonces aquí vienen los datos de la orden de compra, ya, al proveedor, a quien le compró. Como yo tengo creado el proveedor, obviamente después pincho y salen todos los datos del proveedor, ¿ya? Y aquí yo pongo lo que compré, los códigos, porque para poder comprar tengo que tener los codificados, los códigos, la cantidad, el precio, que el costo, obviamente, yo compro al costo, y después si tengo descuento le puedo aplicar a los descuentos. Y aquí se fijan, aquí ya viene el total de la orden de compra y viene el IVA, automáticamente me calcula el IVA. ¿Ya? Por lo tanto, esta orden de compra fue por 1.397.179 brutos. O sea, el mismo software me calcula acá el IVA. ¿Ya? ¿Se fijan? Si vamos a la parte contable, ya, como ustedes están estudiando contable, todo esto obviamente va enlazado con la parte contable. Si vamos al módulo de contabilidad, obviamente, aquí me sale todo lo que ha hecho el alumno, los comprobantes, por ejemplo, los comprobantes contables que ha hecho en el proceso, ¿ya? Y sale incluso el asiento, ¿ya? Compró mercadería, ¿ya? Y después sale el asiento contable, contrafacturas por recibir. ¿Se fijan? El software me permite comprar y después recepcionar la mercadería. Por ejemplo, todas estas comprobantes lo ha hecho el alumno. Ahora, mirado el término contable, el software ya trae un plan de cuenta. Si nos vamos a la parte contable, y este plan de cuenta obviamente está bajo las normas internacionales, bajo las NIF, normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Esto ya viene, porque obviamente como este software se vende a empresas, tiene que traer toda la normativa legal. Entonces aquí, por ejemplo, está los activos bajo las normas NIF. Antiguamente, ¿cómo clasificábamos los activos? Hablábamos de los activos circulantes o corrientes, ¿no es cierto? Teníamos los activos fijos y teníamos los otros activos que eran los intangibles, en un balance clasificado. Bajo las normas NIF tenemos los activos corrientes y los activos no corrientes. Entonces aquí ya viene codificado, o sea, el plan de cuenta ya viene. No hay que crear el plan de cuenta. Ya viene el plan de cuenta. Obviamente, si uno quisiera modificar una cuenta, la puede hacer. Pero, por ejemplo, aquí me salen las cuentas, por ejemplo, aquí viene codificado las cuentas de efectivo, aquí tengo la cuenta de inventario, ¿ya? ¿Se fijan? Ya viene codificado. ¿Sí? Y dentro de inventario, por ejemplo, yo pincho inventario y tengo las diferentes cuentas. Existencia, materia prima, producto en proceso, producto terminado, importaciones en tránsito, compras por recibir. ¿Ya? Si pincho, por ejemplo, en efectivo, el efectivo, tengo dos cuentas. Efectivo que podríamos decir era la cuenta caja contable y banco. ¿Ya? Bueno, todo esto también ya viene con las normas internacionales, ¿ya? Normas de inventario, o sea, las normas NIF, digamos, ¿ya? Los activos no corrientes, ¿ya? Aparece el concepto nuevo en contabilidad. ¿Cuál es una de las diferencias importantes con el sistema que cambió Chile ahora con el sistema contable? Que antes se valorizaban a valores históricos los activos y ahora se valorizan con las normas NIF a valor de mercado. Entonces aparece una cuenta que es contable que antes no existía, que era el concepto de plusvalía. Como los activos ahora se valorizan a precios de mercado, entonces obviamente el valor contable no es el mismo al valor de mercado. Entonces los activos ahora van a tener una plusvalía, que significa que esto beneficia a la empresa, porque sus activos, que a lo mejor tenía un terreno, un edificio que valía, no sé, 90 millones, 80 millones, pero resulta que con producto del mercado ahora va a pasar el metro por el lado, cerca de la línea, cerca del terreno, entonces ahora ya no vale 80 o 90, va a valer 120. Por lo tanto, ese terreno tiene una plusvalía, hay un diferencial. Entonces ahora, obviamente, esa plusvalía queda reflejada contablemente. Antiguamente no quedaba reflejado.
se valorizaban solamente a valor libre, a lo que se compró el activo, y obviamente que se va corrigiendo monetariamente, pero obviamente el valor contable, el libro. Ahora aquí, por ejemplo, trabaja el concepto de la plusvalía, ¿ya? Bueno, y ahí, bueno, están todos los activos que tiene la empresa, ¿ya? Entonces, en términos contables, se trabaja con un plan de cuentas, ¿ya? Donde tenemos obviamente las cuentas 1 son las cuentas de activos, ¿ya? Las cuentas 2 son pasivo y patrimonio. Las cuentas 3 que van en el estado de resultados, que tenemos las cuentas de ganancia. Y las cuentas 4 que serían las cuentas de pérdida, y ahí tenemos, por ejemplo, el costo de venta, el costo de la mercadería vendida, ¿ya? Y bueno, y aparecen otras cuentas, gastos administrativos, los costos financieros, ¿ya? Me muestra el listado de documentos, bueno, los documentos que se han realizado, permite hacer ajustes contables, cierre, los informes, ¿ya? Los diferentes informes, el balance comparativo, balance general, balance de comprobación y saldo, el libro mayor, el libro diario, ¿ya? Todos los módulos me generan informes. ¿Te fijas? Eso es lo que le decía yo, que primero proceso, creo, proceso y después puedo generar informes. Todos los módulos me generan informes, ¿ya? Por ejemplo, en el módulo de venta tengo informes de venta. Informe de venta, resumen de venta, valores de venta, ranking, comisiones, ¿ya? En el módulo de compra, por ejemplo, me muestra también informes. Bueno, está el libro compra, recepción de factura, movimiento, declaraciones, información electrónica, ¿ya? Todos los módulos de alguna forma me traen un ítem para informes, que esos informes yo los puedo ver de manera virtual o los puedo imprimir. Por ejemplo, aquí teníamos los documentos que les decía yo, documentos de ingresos de mercadería, ¿ya? Aquí yo lo puedo imprimir. Por ejemplo, aquí ingresó mercadería, los datos del cliente, los artículos, las unidades que entraron, el precio, ¿ya? Y aquí uno tiene para poner la glosa, ¿ya? En el fondo estoy haciendo el asiento contable, ¿me fijan? Entonces, eso en general, los alumnos, ¿qué hacen con este software? Bueno, aquí está la configuración, aquí uno configura la empresa, la moneda, los rubros. Si quiero crear rubros distintos, me muestra, por ejemplo, todos estos rubros están creados. ¿Puedo crear otros rubros? Sí, ¿ya? Puedo configurar acá, por ejemplo, los locales de venta. Todos estos locales están creados. Puedo crear nuevos locales. Puedo crear las condiciones de pago. Estas son las que tengo, pero puedo crear nuevas condiciones de pago. Es así. Pues en ventas también puedo configurar, no sé, los vendedores. Puedo crear vendedores. Entonces, el software permite hacer muchas cosas mediante la configuración. Pero el objetivo educativo es que el alumno de alguna forma haga un proceso como que fuera real, lo que hace una empresa. Ya compra, manejo de inventario, vende, el manejo contable. En recursos humanos, por ejemplo, aquí también estamos en recursos humanos, aquí uno crea los empleados, las fichas de los empleados, ¿ya? Entonces, por ejemplo, aquí uno puede agregarle mucha información. El tipo de empleado, su root, el tipo de contrato, a qué centro de negocio, ¿no? Nacionalidad, dirección, información bancaria, y después me va pidiendo un montón de información del contrato, ¿no? A ver si hay algún, no creo aquí, a ver. Aquí hay un empleado creado, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en el contrato, tipo de contrato, ahí uno pone los datos del contrato, el cargo, el sueldo base. Y aquí todo el tema legal, los porcentajes, qué tipo de régimen de salud,
si quiere tener cuenta de ahorro voluntario o no, si quiere tener un ahorro, si tiene cargas familiares, si va a tener gratificación, el tipo de contratación, si es indefinido o a plazo fijo, la cotización de salud, el tipo de plan, los planes si están en pesos, están en UF, sueldo promedio, pues toda la parte de recursos humanos, donde se llena obviamente, así como en inventario había que llenar la ficha de los artículos, en recursos humanos hay que llenar la ficha de los trabajadores. ¿Sí? ¿Se fijan? Entonces, todos los módulos van relacionados, son interactivos, ¿ya? Y la idea es que el alumno vaya creando, vaya procesando y después vaya emitiendo informes, vaya viendo los informes. ¿Sí? Ahora, es un software muy amigable. Yo, por lo menos con los alumnos no les cuesta, no es algo complejo, ¿ya? Eso es lo que tiene este software, que es bastante amigable, bastante sencillo de aplicar. Ahora uno aquí obviamente la empresa puede autorizar, por ejemplo, el de recursos humanos solo maneja el módulo de recursos humanos. El área de venta, a lo mejor en la vida real, los vendedores van a trabajar solo el módulo de venta. Adquisiciones, a lo mejor trabaja solamente con el módulo de compra, y así. Nosotros a nivel, cada alumno tiene todos los módulos abiertos, entonces la idea es que vaya viendo todo el proceso. ¿Sí? Y obviamente contabilidad transversal. Bueno, eso es de algún modo el software, para presentárselo, y cómo de alguna forma, cómo lo aplicamos nosotros acá en el IPE Chile. ¿Ya? Como decíamos, es bastante amigable, generalmente los alumnos no tienen grandes problemas y se conectan con la realidad. De alguna forma, este software es un software real que las empresas ocupan, principalmente, como decíamos, las microempresas y las pymes. Bueno, eso sería principalmente mi presentación. Ya más o menos les conté más o menos en qué consistía el ramo. Vimos lo que es un software ERP, características, sus ventajas, sus desventajas, y después entramos a lo que es el software de Fontana, que ocupamos nosotros acá en IPE Chile. Les mostré más o menos los menús, las cosas que hacen los alumnos, su funcionamiento. Eso no sé. Muchas gracias, profesor Jorge, por su actividad, por su disposición con nosotros como admisión. La idea es que nos sigan en nuestras redes sociales, nosotros ahí publicamos todas las actividades que vamos realizando. Gracias. Muy bien. Gracias, profesor. Gracias, Chao, Carla. hasta luego. Gracias, jóvenes Muchas estudiantes. Gracias. Chao. Gracias. Chao, chao. Chao. Sigue el Mood PDT en nuestras redes sociales. Dale like y suscríbete. Ah, ¿y ya sabes que quieres estudiar? Ahora también puedes encontrar tu carrera en nuestra comunidad de Discord Panoramia. ¿Qué estáis esperando? Únete a Discord Panoramia ahora.